Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Siempre que nosotros tenemos un libro en las manos, por ejemplo, estos dos que tengo aquí en mis manos, muchas veces damos por hecho ciertas cosas y en consecuencia ignoramos la esencia de estas joyas, de estas cajas que nos abren el mundo de las posibilidades, el mundo del hubiera, el mundo del es, que justamente eso es un libro, ¿no? Yo siempre he definido a la literatura y principalmente los libros literarios, porque obviamente hay otro tipo de libros, etcétera, los manuales, etcétera, 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 etcétera. Justamente la literatura yo siempre la defino así, ¿no? Como es darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, darle voz al es, lo que es, etcétera. Pero insisto, a veces damos por hecho lo que hay detrás de él. Muestra de ello es que no nos cuestionamos quién lo escribió, quién es la persona que lo escribió, pero otro aspecto también muy importante que a veces no lo pasamos por alto, que es quién lo editó, quién lo revisó, porque uno de los grandes prejuicios que tenemos es creer que todos los escritores escriben bien y saben cómo estructurar su libro y tienen una ortografía y una coherencia y una sintaxis ideal, y la realidad, la historia nos lo ha demostrado que no es así. Muchas veces los escritores tienen bien sus ideas, pero necesitan siempre de una tercera persona, y no siempre esa tercera persona tiene que ser un amigo, porque a veces las relaciones interpersonales pueden entrar en conflicto porque el amigo le dice algo y ahí se puede romper. Siempre es mejor tener una visión un poco más fría, un poco más distante, no solo de la persona, sino del texto en sí. Y entonces ahí es donde entran los correctores de estilos, pero hablando particularmente de libros, el mundo de la edición. Entonces, por lo tanto, hoy en Yo Leo tenemos nuevamente el honor de contar con una gran mujer que logró, porque crean que es un logro, ahorita justamente lo vamos a profundizar, logró bifurcar su vida en estos dos aspectos. Por un lado, ser escritora, pero por el otro lado, ser editora y crear un equipo. Ese equipo que está precisamente detrás de los libros, más allá del autor o de la autora. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a mi querida y admirada Diana Ramírez Luna. Diana, muchísimas, muchísimas gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación para conversar en Yo Leo. Ay, Leonel, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en este espacio. La primera vez que platicamos, creo que todavía era pandemia, eran unas condiciones bien distintas y pues mira, afortunadamente esos lazos que justo como dices, ¿no? Los lazos que va tejiendo la edición detrás de sí o de forma alterna, como toda esta trama que no se ve, es bien bonita porque, pues justo, ¿no? Se genera camaradería, se genera amistad y se generan vínculos como bien únicos, ¿no? O sea, yo creo que en otras, yo no sé si en otras áreas, en otras disciplinas pase lo mismo, ¿no? Pero al menos aquí Am, tú que me has leído y yo que te he leído de manera crítica, ambos que hemos hecho este ejercicio, pues es eso, ¿no? Poner como lo que eres un poco descubierto ante la otra persona, ¿no? Y creo que eso, de eso va un poco que se genere este vínculo que después que se va haciendo estrecho con el paso del tiempo, ¿no? Y pues eso, gracias porque abres este tipo de espacios. Y pues mira, vamos a tener una charla muy rica, de seguro como la primera vez. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana, y ese aspecto que tú mencionas de buena manera, creo que sí, efectivamente, porque hay que considerar algo. Detrás de los textos, ya sea desde la perspectiva del autor o de la autora y del editor o de la editora, justamente hay algo en medio que es la emoción. Muchas veces uno se vuelve vulnerable hacia su texto, y además no solamente en cuestiones emocionales y sentimentales, como mucha gente podría pensar de una relación amorosa y es donde tú te vulneras. Justamente el aspecto artístico es algo igual. Es decir, alguien muchas veces es muy celoso de su obra
es como de, no, es mi niño, es mi niña, no, es mi novela, es mi libro, y como que eres muy celoso y no se lo quieres compartir a nadie más, y precisamente, ¿no? Como tú bien mencionas, muchos gremios no hablan de eso porque son muy mecánicos, ¿no? Es decir, sí hay una buena relación de laboral, etcétera, pero muchas veces no se refleja o no hay esa pequeña fuga emocional, esa pequeña fuga pues, también de creatividad, etcétera. Entonces, justamente nuestro gremio, pues sí hay esas fugas, ¿no? Porque un texto puede estar inspirado en algo que uno vivió o en algo que alguien atestiguó, y eso no se lo estás comentando a cualquiera. Entonces, hay precisamente ese vínculo que existe, y si de por sí hay un vínculo muy cercano entre lector y autor, pues yo quiero suponer, a partir de mi experiencia, que el vínculo escritor, editor y corrector es todavía más estrecho, porque justamente el lector va a leer ya la versión ya final de ese proceso que es, haciendo una analogía, es como si fuera un embarazo, ¿no? Es decir, me acuerdo muy bien la analogía que hacías con el libro de Luis Olap, ¿no? De que ya van a ser el niño, ¿no? Cuando ya va a salir su poemario de reciente publicación, es una analogía, porque es un proceso. Todo el mundo ya cuando ve al niño, ya, ay, sí, le hace cosquillitas y le hace ruiditos y todo es y dichi y demás, pero el Pero la proceso era lo labor de importante. parto. Yo eso Exactamente. digo, yo soy como la partera aquí porque justo también lo platicaba hace unos días con una de las autoras que viene también de las novedades de minería. Vamos a tener nuevo libro de poesía para finales de febrero, inicios de marzo. Entonces eso platicaba con ella, le digo, pues es que ya estamos en labor de parto y hay mucha gente que dice como, ay, por favor, eso es exagerado, qué mala analogía. De verdad le decía a Alison ahora que platicaba con ella, le digo, es que esto duele, o sea, es un proceso doloroso realmente. Yo sé que son dolores diferentes, por supuesto, el de un parto real y este parto metafórico, pero duele, o sea, y tanto les duele a ustedes como autores como a mí, que yo me considero como la partera en todo este proceso, ¿no? Yo les ayudo a que termine de salir al mundo esa obra y cómo lo disfruto, la verdad, que me siento bien bendecida de poderme dedicar a esto que tanto me gusta y que tanto me hace feliz y que de pronto yo ya lo he dicho en varias entrevistas, pero es que yo no me veo haciendo otra cosa y entonces doblemente agradecida con el universo y con ustedes que depositan su confianza para que yo materialice sus obras, ¿no? Eso yo creo que no hay nada que lo pague, pues. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es justamente el propósito de esta charla, crear conciencia, de que vean el libro en todo su esplendor. O sea, muchas veces nada más el libro el que destaca, pues es el nombre, ¿no? Del autor y a veces la editorial, pero justamente se olvidan, se concentran en estos entes abstractos. El nombre del autor, sí, pero el autor o la autora, pues es una persona que ha vivido, que dedicó tiempo, que dedicó tal vez una preparación, si es producto de una investigación, o la talacha que hay detrás de una obra, ¿no? De escribirla, revisarla, corregirla, y también la entidad abstracta llamada editorial, pues está formada de personas, está formada de esta, ¿no? Por eso yo coincido contigo con esta analogía del parto, porque es exactamente lo mismo. O sea, si todos sabemos, o espero que todos sepamos, cómo se hacen los bebés, perfecto, pero el proceso, cuánto vivió la mamá, cuánto vivió también el papá, la gente que rodea a la pareja, y de repente sí va a llegar el momento del parto, y otra vez la analogía, viene la angustia de que el niño salga bien, ¿no? Que la criatura salga bien, que no salga con una enfermedad, que no tenga una complicación. Lo mismo ocurre muchas veces con una obra publicada, que no haya erratas, que las cajas en el momento de la impresión, que las páginas salgan bien, que no se nos haya olvidado algo. Ese tipo de situaciones que al final, pues sí, ya está en las manos de la industria, de la mano de los posibles o de los lectores, ¿no? Ya no que tenemos lo de posibles, sino de los lectores, cuando lo toman en sus manos. Y justamente ahí es donde surge eso, ¿no? Entonces, la analogía con lo del bebé, obviamente guardando proporciones, es decir, el dolor no es proporcional. Yo nunca viviré ese dolor de manera puntual, pero sí de manera empática,
Y es justamente eso, ¿no? Y entonces ahí es donde entras tú, Diana, y eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de tu más reciente obra, que se lleva por título La trayectoria o trayectoria de las esquirlas. Y ahí es donde concatenas esto que decía al principio de la charla o al principio del video, que esta mezcla, esta fusión o que lograste concatenar esos dos ámbitos, ¿no? Es decir, por un lado cumples 10 años como escritora publicada, no, no siempre es escritora nada más cuando publica, sino desde antes, pero bueno, hay que puntualizarlo, 10 años como escritora publicada, y por el otro lado se están cumpliendo 5 años del libro objeto editorial y en consecuencia 5 años de ti siendo editora y encabezando un proyecto. Entonces justamente esta trayectoria de las esquirlas concatena eso. Y entonces, insisto, el propósito de esta charla, además de rendirte el merecido homenaje que te mereces por estos dos rubros, que créanme, es complicado, y ahora que yo me he adentrado a ese mundo lo valoraba desde la distancia, desde la crítica y desde lo teórico, pero uno ya cuando se arremanga la camisa, en este caso la sudadera y demás, y comienza a uno integrarse ya de manera vivencial, dejando lo teórico y transformarse en lo práctico, el mundo editorial tal cual, desde la perspectiva del editor, de la industria y desde la perspectiva de los creadores, y esto no deja tampoco de ser un negocio, el querer acercarte, porque para que el lector conozca la obra, pues tiene que haber un intermediario. A veces hay autores que sí logran, ¿no?, generar ese vínculo con sus posibles lectores por otros medios, pero necesitas un puente, y ir formando esos puentes es algo encomiable, es algo retador, y ahí es donde entras tú precisamente, Diana, porque has logrado entender esos dos ámbitos. Por un lado, el de la escritura, el de la creación, pero por el otro lado, el de la edición. Entonces, lo primero que justamente quisiera poner sobre la mesa es cómo nace esta doble inquietud en Diana Ramírez Luna. ¿Cómo nace la inquietud por ser escritora, por escribir? Pero como decías hace unos minutos, tú no te concibes haciendo otra cosa. Y en este caso estabas hablando de tu función o tu rol como editora. Entonces, ¿cómo nacen estas dos inquietudes que después se transformaron en tus dos profesiones? ¿Cómo nacen en ti? Es una pregunta muy hermosa, porque aparte me gusta mucho hablar de eso. Em, Aprovechando para desde ahorita hacer el comercialote, em, para abrir el libro, para abrir Trayectoria de las Esquirlas, que incluso tú ya pudiste leer ese texto, cuento un poquito, ¿no?, acerca de cómo empecé a escribir. Eh, yo creo que todo empezó porque, pues, siempre he sido muy inconforme, ¿no? O sea, como desde que era niña era muy inconforme. Entonces, mi mamá, como yo era bueno, yo soy hija única, me regalaba muchas libretas. Entonces, me decía: "Toma para que escribas un diario", y mi mamá me explicó cómo se escribía un diario, ¿no? Como que redactabas lo que te sucedía en el día. Entonces, yo empecé a redactar, pero de pronto me di cuenta en uno de esos diarios de que yo ya estaba cambiando las cosas. O sea, yo estaba escribiendo otras cosas que no era lo que había sucedido. O sea, sí, pero ya le había modificado ahí tantito, ¿no? Ya les empezaba a cambiar cosas. Entonces, yo creo que ahí empezó esa inquietud de trastocar un poquito la realidad, ¿no? Y entonces por eso hablo mucho de este concepto que luego aprendí con Volpi, con Rodrigo Fresán, y con otros autores contemporáneos, que pues la literatura es eso un poco, vengarse de la realidad, ¿no? Y no es necesario como poner las cosas tal cual como sucedieron, porque para eso está la historia. Nosotros aquí venimos un poquito a jugar con la realidad. Entonces, yo creo que de ahí nació esa inquietud, y luego me pasó otra cosa muy muy bonita, porque yo escribía historias, pero por supuesto las escribía desde no quiero decir desde la ignorancia, pero, sí sostengo totalmente que para escribir buenas historias hay que ser un buen lector. Entonces, eso lo descubrí ya tarde por ahí de la prepa, cuando empecé a tener clases de literatura y dije: me parece que aquí es donde me estaba fallando la técnica". Entonces, me propuse en la prepa, dije: "Voy a leer todo lo que pueda, todo lo que no he leído en estos años, lo voy a empezar a leer ahorita". Entonces, yo me iba a la biblioteca
como en espacios que tenía libres o en clases a las que no quería entrar, como estadística y todas estas materias que no entiendo, me iba a la biblioteca y ahí conocí a grandes autores y entre uno de esos autores, agarrando, yo lo que hacía era ponerme enfrente del anaquel de los libros y por los títulos que me llamaran la atención, y me acuerdo que agarré Asalto al infierno de Oscar de la Borbolla, y entonces así lo conocí, y ya después también empezó una relación de camaradería con él, pero eso ya fue muchos años después. Sin embargo, fue algo que me marcó mucho porque, pues eso, ¿no? Yo tengo como una creencia rara en el destino, en que no existen las casualidades, como tú ya sabes. Yo soy fiel creyente de eso, ¿no? De que por algo las piezas se van acomodando de alguna manera. Y pues bueno, ahí ya creo que en ese momento fue cuando empezó a cuajar un poquito ya más lo que yo escribía, porque pues ya tenía más herramientas para escribir y no nada más las ocurrencias que había acá arriba. Y yo creo que también esta cosa de, ya viéndolo de una manera muy romántica, esta cosa de la edición, te digo, todo se remonta a que yo era hija única y entonces me tenía también que inventar juegos yo sola. Entonces, yo jugaba a que yo estaba en una redacción, ahora ya lo sé, o sea, ahora ya lo puedo poner en palabras, pero yo lo que hacía era tener muchos recortes de periódico y armar mis primeras planas yo solita. Entonces, yo creo que de ahí también empezó y tengo una tía que me regalaba muchas cositas, me regaló una laptop chiquita, me regaló una máquina de escribir, entonces a mí me encantaba como hacer eso, ¿no? O sea, pegar, armar em, como una primera plana de periódico e intervenirla con la máquina, entonces a mí me gustaba mucho como, em, siempre me ha gustado el papel, o sea, jugar con el papel, em escribir sobre el papel, hacer intervenciones, cortar, pegar, todo eso. Entonces, yo creo también, te digo, hablando de una manera muy romántica, que ahí había como una primera curiosidad que ya después fui y desenmarañando un poquito más. Y por ahí de la prepa, yo creo que fue cuando escribí un primer texto largo, que según yo era una novela, ya ahí fue como que me di cuenta que tenía esa inquietud, porque yo hice una imposición, eh, una maquetación muy rústica, pero hice mi primer libro, ¿no? Entonces, eso fue como que a los 16, 17 años, y ya, yo creo que de ahí para acá, o sea, cuando vi que podía hacer eso, ya no se me salió esa idea. Y ya sabes tú que cuando algo se me mete en la cabeza, no es fácil que se salga. Entonces, de ahí, mira, ha sido un camino muy lindo, muy cansado también, pero que he disfrutado mucho porque creo que siempre he tenido muy claro hacia dónde quiero caminar, ¿no? Entonces, ha sido esta constante búsqueda de cursos, diplomados, materias, alternativas en la licenciatura, todo lo que puedo estudiar y todo lo que puedo aprender en torno de la edición, pues ya, o sea, como que tener muy claro hacia dónde voy ha ayudado a que, pues, a agilizar un poquito el proceso, ¿no? Y a no andar perdiendo el tiempo en otras cosas. Y este inicio es muy importante porque precisamente explica los por qué, ¿no? Es decir, pero siempre va a haber esta circunstancia de, pues todos en la infancia tuvimos sueños, todos en la adolescencia, también tuvimos ciertas aspiraciones y a veces las rozamos y las tocamos y vivimos ciertas experiencias, pero tú sí lograste materializarlo. Es decir, esa Diana pequeña que comenzó con primero un diario y de pronto pues le surgió esto que yo decía, ¿no? El mundo de las posibilidades y como que llenar ciertas lagunas o que no te gustó esto de la realidad y trastocar esa realidad. Posteriormente, comenzar a maquetar, ¿no? Comenzar a maquetar un periódico, una revista, ese tipo de, que es la industria de la edición, la industria editorial. Después, este primer acercamiento, ¿no? Con esta obra de Oscar de la Borbolla, ¿no? De que de repente deslumbró el libro, algo generó el libro en el stand que llamó tu atención y a partir de ahí ya comenzaste a adquirir las herramientas, ¿no? Eso que había nacido en tu tierna infancia, pues justamente en la adolescencia comenzó a cuajar. Después,
comenzaste ya a tomar más conciencia de esto que hablábamos un poco, de que detrás de un libro, y tanto desde la perspectiva escritural como desde la perspectiva editorial, pues hay un trabajo, hay unos conceptos, hay unas reglas que hay que conocer, ya sea para seguir o para justamente revelarse y proponer algo, pero conocer las reglas. El siguiente tema que quiero plantearte, Diana, para que lo desarrollemos es cómo lo materializaste, porque perfecto, todos tal vez han querido ser escritores, pero no han logrado nunca dar ese paso, porque para mí eso es lo valioso, justamente, ¿no? Es lo valioso de decir, pues sí, todo el mundo tal vez tiene una libreta, tiene unos archivos en Word o el procesador de textos que manejen, pero nunca dan ese salto de decir, quiero publicarlo, ¿no? Es decir, quiero publicarlo y publicarlo bien, porque obviamente tú y yo somos contemporáneos, pues sí existían los blogs, y entonces ya decías, yo soy escritor porque soy blog, pero de todos modos sigue habiendo ese aspecto romántico de decir, publicar, y más hoy en día, cualquiera puede, pero en este formato, con ciertos protocolos, como que a uno más lo enorgullece. No estoy demeritando los textos que la gente se autopublica y las autoediciones, no, 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 pero muchas veces está ese. Últimamente yo he leído textos de autores muy nobles, que ahí es donde yo evidencio ya mi edad, pero bueno, eso dejémoslo de lado en estos momentos, y de repente uno de los errores que yo veo es ese, es decir, valoro, válgase la cacofonía, valoro su valor de dar el paso de decir, quiero publicar, quiero ver un libro con cierta maquetación y demás, que diga mi nombre y sea mi historia, pero en el momento de estar leyéndolo, encuentras esos errores que pues, los que nos dedicamos a esto es típico error de escritor novel, cosas tan básicas como tópicos, tropos, o cosas tan para algunos banales, para nosotros muy importante porque la palabra es nuestra herramienta, errores de redacción, errores ortográficos que no hubiesen existido si hubieran cumplido ese protocolo de decir, bueno, voy a autopublicarme, pero voy a tener que invertir en un corrector de estilo, que implica, dices, bueno, está bien, yo voy a querer poner mi dinero y quiero hacer la inversión y mentalidad de tiburón y yo voy a hacer mi negocio, va a ser mi propia obra porque yo confío en mí, va, pero si tú mismo tienes que tener esa autocrítica, si tú mismo estás tan apegado a tu texto que no notas los errores, porque eso es algo que le va a ocurrir a todos los autores, por eso lo comentaba y lo compartí hace unos minutos, de que ahora yo lo viví, ahora que yo te leo mi propio texto, yo ya vi la versión final y yo tengo el manuscrito de la versión original, la versión primera, dices, ¿cómo no me di cuenta de esta repetición, de esta cacofonía, que me faltó un marcador del discurso, que repetía algo, lo que sea? Dices, y yo que soy un profesional, o sea, si yo soy filólogo, doy clases de literatura, pues mi primer libro se tardó muchos años en acá maquetarse o cuajarse en la mente, y pues ya escribirlo, y de repente es como no me di cuenta en el momento de estar escribiéndolo, en el momento de entregar el manuscrito, porque es justamente donde ahí entra el mundo editorial. Entonces, ahí es uno de los grandes errores, o para no llamarle errores y no perturbar a nadie, áreas de oportunidad de los escritores noveles. Y eso es lo que justamente a mí me interesa que tú nos compartas, ese transitar de la Diana que comenzaba a escribir y sí, después Diana madura, no solamente como persona, sino también como futura profesional de las letras en todos los ámbitos, porque ya tomas conciencia de que hay una tradición, que hay ciertas cosas, hay ciertas estructuras en el mundo de escribir. Y después ya cómo maquetar un libro, porque maquetaste ese que tú creías una novela, ese relato de mediano, largo aliento, y comienzas, entonces, ¿cómo logras materializarlo? Que es justamente como el espíritu de tu trayectoria de las esquirlas. Ya lograrlo, porque no estamos celebrando, ustedes no tenemos que celebrar a la Diana desde niña, ¿no? Desde aquel primer diario y recordar cuando te regalaron la primera libreta, no. Estamos centrándonos en la Diana de hace 10 años, que es la Diana publicada, que es donde das ese paso, que ya confiarle a alguien, estar más prestando atención, ya pensando ya en un lector, pensando en una industria, pensando en un editorial, pensando en que algo que vamos a hablar seguramente en próximos minutos es, a veces rechazan los manuscritos las editoriales, no porque el texto sea malo, sino porque no encaja con sus intereses del momento, de temáticas, de estructuras, pero muchas veces el creador no logra entender eso, ¿no? Y se va para abajo o le gana la soberbia de, no me entienden, y entonces los malos son ellos. Ese tipo de detalles uno los tiene que vivir para entenderlo, porque a veces cuando tú estás en la intimidad de
crear el texto o maquetar cosas, porque también uno ha maquetado cosas, y ha pegado, y ha creado un poco acá su edición, pero cuando sales al mundo real, al mundo que también tiene que reflejar las necesidades de la industria, ahí es lo que estamos conmemorando ahora, tu trayectoria de las esquirlas, como escritora 10 años, como editora 5. Entonces, ¿cómo lograste materializar esos pequeños primeros pasos de la Diana que comenzó a escribir en su diario, después de la Diana adolescente que leyó, y sin olvidar a la Diana que comenzaba a maquetar su periódico, su revista, y después esa Diana también adolescente que maquetó ese texto narrativo de mediano o largo aliento? ¿Cómo lograste materializarlo al grado de ya poderlo ver en tu obra publicada como escritora, que aquí tengo 2 ejemplos, y el gran proyecto que es Libro Objeto Editorial? ¿Cómo lograste materializar esos primeros pasos? Uy, mira, es que ahora que lo pones así, de pronto suena como si fuera una cosa inmensa, ¿no? De pronto, hablando con amigos, les digo, es que me da miedo, o sea, he llegado a un punto donde siento miedo, como incertidumbre, no sé, como ansiedad quizá, porque de pronto Libro Objeto se me sale de las manos ya, ¿no? O sea, es como un pequeño monstruito que empezó así, chiquito, y entonces ahora ya es un gremlin ¿sabes? Que me jala, como estos perros gigantes cuando los sacas a pasear, y entonces ya ahora me jala, y de pronto ya hay ciertas cosas que se me salen, ¿no? De control, porque ya no todo puede depender únicamente de mí. Este, hace algunos años que estaba en un diplomado, me daba como cierto sentimiento, a ver si me logro explicar, porque es complicado. De pronto creo que ni siquiera yo lo he terminado de acomodar en mi cabeza, pero había una profesora que decía: "Es que es imposible que hagamos todo". Bueno, salvo Diana, porque ella sí lo hace todo, ja, ja, ja. Y entonces lo decía como en un son, burlón, eh, y yo sentía un poco como demeritando quizá mi trabajo. Quizá ni siquiera era su intención, ¿no? Pero yo lo tomaba de esa forma. Y entonces a mí me daba como pena que la gente se diera cuenta que yo hacía la mayor parte del trabajo. Em, digo la mayor parte porque, como tú sabes, o sea, es imposible que lo haga yo sola, ¿no? Siempre se requiere de alguien más. En este caso, pues, los lectores, los correctores, ¿no? O sea, yo estoy, bueno, en el caso de Chachar Amor, tallereamos tú y yo los textos, sin embargo, hubo un lector, digamos, extra, ¿no? Es imposible que un libro lo haga una sola persona, y ni siquiera 2. Hay muchas personas involucradas. Entonces, a mí me daba como mucho, como esta pena, como, uy, como que me hacía chiquita. Y ahora que ya llegando a la maestría, expuse nuevamente esto y me decían mis compañeros, pues no, yo creo que al contrario, creemos que es esto, ¿no? Como no tendría por qué darte pena, al contrario, es como motivo de orgullo el hecho de que tengas la capacidad de no solo conocer los procesos, sino ejecutarlos, ¿no? Y llegar a un momento en que, pues ya, el equipo vaya creciendo y tal. Y mira, justamente, pues el equipo está creciendo, ¿no? El equipo y todo está creciendo, lo cual me da mucha felicidad. Pero entonces, como dices eso, ahorita que lo mencionas así ya en un conjunto, digo como, ¿en qué momento pasó todo esto? Em, con respecto a mi primer libro, Trayectoria de las Esquirlas, quería en un principio, conmemorar esos 10 años, que ahora ya son 11 de la publicación de Hurtadillas. Eh, pasaron ahí una serie de cosas el año pasado, que el libro ya no pudo salir, pero mira, ahora llega. Y a 11 años de eso, yo creo que, por una parte, siempre he tenido tan claro lo que quiero y a lo que quiero dedicarme, que, como te decía hace rato, he caminado como en una línea muy recta, ¿no? O sea, no voy a decir sin distractores y que, uy, no me he divertido y no he hecho nada, pero creo que sí he tenido muy claro hacia dónde quiero caminar siempre, ¿no? Y, por ejemplo, mis amigos de la universidad se acuerdan mucho de eso. Yo, aunque estudié comunicación, desde el día cero, o sea, porque me acuerdo que fue desde la semana del propedéutico, yo estaba escribiendo cuentos. O sea, y a mí me pedían de que: "Oye, necesitamos una crónica", y yo: "Un cuento". Entonces, siempre tuve como que esa rebeldía por un lado, porque no estaba estudiando para escribir cuentos, pero por otro lado también esa claridad de
que yo decía, es que sí, yo estoy estudiando esto, pero yo no quiero hacer esto. Yo casi, casi que estudié para tener una licenciatura, ¿no? O sea, ahora lo veo así. No me arrepiento, creo que tomé una muy buena decisión, y justamente estando en esa licenciatura, haciendo una cobertura para la Gaceta de la facultad, fue que conocí al que fue mi primer editor, y entonces ahí como que ya se empezó a, bueno, ahí se cuajó ese primer libro, que es A Hurtadillas, y aun cuando ya no me identifico con lo que hay en ese libro, le tengo mucho agradecimiento, porque yo creo que sin ese libro, mm, las cosas hubieran sido bien distintas, ¿no? O sea, el camino que he transitado a lo largo de estos años, quizá hubiera sido un poquito más largo, ¿no? Entonces, eso es lo que le agradezco mucho a ese libro, que me abrió las puertas un poquito hacia otros mundos, como dices tú, al mundo editorial, y me dio también la confianza, ¿no? De decir, no me voy a guardar aquí mis textos, los voy a mostrar, y entonces como, em, digamos, como agarrarle el gusto a esta parte, ¿no? De compartir y de tener una valentía consciente, como tú decías hace rato, haciendo alusión a que, pues, yo no me quería aventar a autopublicarme. O sea, una, porque no sabía cómo hacerlo, y retomando también eso, como dices que no es malo, yo también creo que no es malo. De hecho, cuando platico con mis alumnos de procesos editoriales y me preguntan con respecto a eso, les digo, no creo que esté mal la autopublicación, más bien depende de qué quieres tú como autor, qué quieres lograr. O sea, cuáles son tus objetivos, y a partir de ello se puede tomar la decisión de qué te conviene más, ¿no? Sí, autogestionar, sí, contratar servicios editoriales, que eso sería lo ideal, ¿no? Si quieres como autoexplotar tu obra, los servicios editoriales, y tú conservas los derechos de tu obra. em, y pues eso, de pronto, parece como así como lo decías, es como si cayera una tormenta de el libro, la editorial, no sé en qué momento ha sucedido tanto, pero, pues eso. Y luego, ese fue como el inicio con la Diana escritora hace 11 años. Y hace 5 años con Libro Objeto, pues, afortunadamente, eh, tengo unos amigos que siempre me han apoyado un montón. Entonces, teníamos este proyecto que empezó en la web de Nido de Poesía, y a mí se me ocurrió decir como de: "Oigan, ¿por qué no hacemos esto, de esto un libro?". Y, pues, me veían como de: "Estás loquita", ¿no? Pero aún cuando me veían como de: "Estás loquita", me dijeron: si tú dices, confiamos y lo hacemos contigo y te apoyamos. Y así fue como empezó la editorial, como empezó Libro Objeto, porque, pues eso, ¿no? El Nido de Poesía, sí, creo que el primero y el segundo son los primeros títulos en la historia de la editorial. Luego vino la colección Huellitas de Miel, luego vino el tercer Nido de Poesía, y, después vino la colección Boleto para Cualquier Parte, que es de la que tú formas parte. Y, pues, de pronto creo que incluso yo misma me trabo, porque es demasiado, es demasiado, que trato de ir hacia atrás en la línea del tiempo y digo, bueno, incluso a mí me cuesta trabajo como acomodar en qué momento ha sucedido todo eso, porque para mí se ha ido muy rápido, ¿no? O sea, para mí es como si el tiempo en realidad no hubiera transcurrido tanto, y ahora veo que sí se ha transcurrido. Sí, justamente para mí eso es trayectoria de las esquirlas. Es como hacer una pausa y hacer una pausa sin dejar de estar mirando hacia adelante, pero precisamente para valorar lo que se es y lo que se pretende ser, hacer una pausa y virar la vista hacia atrás, ¿no? O sea, recordar justamente a esa Diana que comenzó a escribir en esos diarios, la Diana que recuerda esa máquina de escribir y esa laptop que era como esos juegos que iban a proyectar lo que ahora ya no es un juego, a pesar de que te divierta, te llene de satisfacciones, pero ya no es un juego porque hay un mayor nivel de responsabilidad, sino es que una responsabilidad total.
después esa Diana lectora que toma conciencia de los procesos creativos, después la Diana que de manera directa o indirecta por la carrera toma conciencia sobre los protocolos, las formas, las estructuras editoriales, y después aparece esta Diana. Aparece la Diana de Hurtadillas, nuestros relatos cortos, llenos de ciudad, llenos de guiños, juegos, etcétera. Y después, en el ámbito editorial, pues surge precisamente, ¿no? Con Nido de Poesía, surge Libro Objeto Editorial, que en estos 5 años se ha ido consolidando, ¿no? Se ha ido consolidando desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya hay una colección de poesía, ya hay una colección de narrativa, va a comenzar a surgir nuevos tipos de colecciones, autores, ¿no? Que autores que tuvieron tal vez su primera y presente, ¿no? Su primer texto publicado en esta industria y demás, justamente lo vio bajo el sello de Libro Objeto. Ese tipo de detalles, para mí eso es trayectoria de las Esquirlas, ¿no? Es como esa pausa y mirar, ¿no? Así como de, pues no está mal, contrario a lo que ocurre con la mujer de Lot y otras mitologías, de no mires hacia atrás. Creo que en este caso sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena precisamente para tomar conciencia e incluso también tomar impulso hacia adelante. Como tú bien compartías, pues yo ya tuve el honor de leer el manuscrito, ¿no? Desde la esencia, más que el manuscrito, la esencia de trayectoria de las Esquirlas, y es precisamente eso, ¿no? Estar viendo tu trayectoria en miras de tomar conciencia de quién se fue, quién se es, y ahí los puntos suspensivos, y quién se será, ¿no? Es decir, dentro de 5 o 10 años volveremos tal vez a tomar ahora trayectoria de las Esquirlas como un momento, así como de, cuando estaba rememorando los 11 años, porque precisamente, ¿no? A Hurtadillas es editado y sacado a la luz un febrero del 2013. Es decir, exactamente hace 11 años, estaba viendo justamente la página legal. Entonces, hace 11 años ya estás conmemorando esa primera publicación como escritora, y ahorita recordando, ¿no? Nido de Poesía, que es como esa simiente, esa semilla hacia ya materializar tu proceso como editora. Y entonces ahí es donde seguiría esa siguiente inquietud que yo tengo. ¿Por qué hacer trayectoria de las Esquirlas? ¿Qué te impulsó a hacer esa pausa en estos momentos? Ya sé que el 10 y el 5, aunque bueno, sigamos diciendo 10, aunque son 11, pero bueno, digamos 10 para generarle ese simbolismo. Ya sé que siempre los 5 y 5 y 5 van teniendo un cierto valor simbólico, pero de todos modos hay gente que no, o sea, como que hay gente que quiere empujarlo en otro aspecto, pero ¿qué te impulsó, qué te inspiró precisamente a sacar en estos momentos trayectoria de las Esquirlas? Qué buena pregunta, porque sí tiene que ver con el tiempo como tal, como dices, em, pero algo que me parece como, o que a mí me generaba como mucha inquietud, es que a lo largo de estos años mis textos andaban como peregrinos por un montón de lugares. Estaban en revistas, en antologías, en libros electrónicos, en blogs, o sea, andaban en un montón de lugares, incluso hasta en, ¿cómo decirlo? En video, o bueno, pues como en audio, ¿no? O sea, andaban en un montón de lugares y no estaban reunidos en un espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algún espacio físico, vamos a decirlo así. Y entonces yo me dije como, hay un dicho para esto, que no me acuerdo cómo va, pero es como de, bueno, te dedicas a esto y no tienes un libro que tenga tu obra, o sea, me pareció como casi, casi que absurdo, ¿no? Porque yo dije, bueno, y cuando alguien me pregunte que dónde están mis textos o que, ¿no? O sea, ¿dónde puedo mostrarles esto? Y entonces me di a la tarea de juntar como todos esos textos que a mí me parecían más representativos, importantes, mejor logrados, ¿no? Como que tuvieran ciertas características para reunirlos en un libro. Em, Hice eso y ya luego con el apoyo de colegas que hicieron también un trabajo de curaduría y de revisión y de edición, pues creo que este libro ha llegado a un excelente puerto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tengo a compañeros que, pues, son editores, por supuesto, ¿no? En la maestría, pero, Alejandro Medina, que es un compañero que hace, y él es especialista en poesía, pues él se encargó de editar la parte de poesía,
¿no? Vivian Castro, que ella es especialista en narrativa, ella editó la parte de narrativa. José Alberto Gurrea, que tú también lo conoces, que está colaborando acá en Libro Objeto, él también está haciendo un trabajo de edición muy minucioso. Entonces, yo me siento muy orgullosa de contar con este equipo que ahora me está dando el soporte que yo necesito como autora. Y que no puedo en este momento dar como editora. Entonces, que ellos estén aquí digamos, dándole soporte a esta obra, pues a mí me hace sentir no solo orgullosa, sino, o sea, orgullosa en términos profesionales, sino también como muy querida, ¿no? Tú sabes también que vienen textos de amigos, donde por supuesto está un texto tuyo. Entonces, esa otra parte de apapacharnos y de decir, mira, estos 10 años no solo te han dejado un montón de textos y de literatura y de poesía y narrativa, también te han dejado amigos, ¿no? Por eso a mí me parecía muy importante no descuidar esta parte humana que me ha dejado la edición y la literatura y que me parece bellísima, ¿no? Digo, por mencionar algunos nombres, porque aparte a mí también me da mucha alegría los amigos que he hecho a lo largo de este tiempo, pues apareces tú, está Alejandro Paniagua, está Adriana Dorantes, Luis Olaf, Jorge Meneses, ¿no? Que aparte, pues muchos de ustedes han sido autores del libro objeto, otros no, pero el hecho de que se hayan dado el tiempo de escribir algo para mí por estos 10 años de trayectoria, pues me hincha el corazón de felicidad, ¿no? Entonces sí creía necesario por eso, ¿no? Como para reunir la obra y como dices, hacer esta pausa y poderle decir a este ente abstracto o lector, si es que existe, mira, esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años, te lo comparto, ¿no? Si es que lo quieres leer y pues eso, espero que sí haya buena respuesta y que sí haya quien quiera leer el libro. Yo estoy seguro que sí, porque creo que el libro es un símbolo a su vez de eso, ¿no? De esas relaciones que has logrado, y una de las relaciones que tal vez no está de manera evidente, de manera explícita en el libro, son los que paradójicamente a quienes van dirigidos, que son los lectores. Es decir, obviamente, sí, quienes tuvimos el honor de escribir para Trayectoria de las Esquirlas, pues sí, ahí está materializado, está su nombre, ahí está, y si alguien rasca la relación, así como si se hiciera con toda la ascendencia y descendencia de los Buendía en 100 años de soledad, de hacer el árbol, y a ver, Leonel, ¿por qué escribió en Trayectoria de las Esquirlas? A ver cómo nació ese vínculo y esa relación con Diana. Sí, lo mismo con Alejandro Paniagua, lo mismo con Jorge Meneses, y lo mismo con Luis Olaf del Lago. Pues sí, o sea, ahí haciendo esas genealogías se puede descubrir, pero hay una genealogía que sigue como una entidad abstracta, sí, pero es una entidad viva contundentemente, que son los lectores, es decir, los lectores son los que han hecho esa trayectoria, porque uno escribe, sí, uno siempre piensa de que la escritura es una actividad solitaria y demás, pero la experiencia nos ha demostrado que es todo lo contrario. A pesar de que el escritor o la escritora esté en la soledad absoluta, físicamente hablando, metafísicamente hablando, está rodeado de todo. Es decir, puede ser metafóricamente las musas que te están dictando en el oído, o pueden ser las experiencias, los recuerdos, estar pensando en el posible lector, dependiendo del tipo de texto que se esté escribiendo, pero sí se piensa en el lector. O sea, porque aunque sea un texto muy íntimo, sí te estás pensando en el lector para que te entienda lo que quieres decir, porque si no, automáticamente, ¿para qué lo escribes? Uno escribe precisamente para materializar la idea, sí, para eso sirve escribir, sin importar si es literatura o no, para materializar una idea, para poder que cuaje en el imaginario y demás. Justamente hablamos hoy, hemos repetido mucho la palabra abstracto, pero es justamente, la vida es muy abstracta y la logramos entender a partir de lo que expresamos por medio de las palabras. Entonces, la trayectoria de las Esquirlas se ha logrado, sí, por Diana y por muchas de las personas que apareceremos en el libro que espero que muy pronto tengan ustedes, Comunidad de Yo Leo,
y quienes nos están viendo y nos están escuchando, pero es precisamente eso, ¿no? Es precisamente los lectores, las lectoras, quienes han sido las columnas, han sido esos pisos, ¿no? Porque es como si fuera un edificio y cada lector puede ser un piso o puede ser una decoración que le da sentido a ese constructo que en este caso se llama trayectoria de las esquirlas. Entonces, para que no se sientan excluidos quienes no aparecen ahí, pero es que es justamente, ¿no? Quienes aparecemos ahí, pero la gran protagonista, el núcleo, que es Diana, pues se debe no solo a los que aparecen en Trayectoria de las Esquirlas, sino a los lectores, a las lectoras, a los que han recomendado de voz en voz de, oh, mira, conocí a esta autora, ¿no? Es, mira, Hurtadillas, oh, no, el Jardín de las Certezas, el de Como un Bolero, etcétera, 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 o estos textos que fueron apareciendo en revistas digitales, en blogs, en el mismo nido de poesía, ese tipo de situaciones, o el mismo trabajo, ¿no? Muchas veces a mí me ha tocado hablar ahora como escritor, que hablan maravillas de la edición. Entonces es donde uno tiene que volver a decir, bueno, el texto es mi responsabilidad en parte porque yo fui el autor, pero hay un equipo editorial y demás, entonces la portada, ¿cómo se llama? Podríamos decirlo, la caja, ¿no? Cómo se acomodó el texto, el tamaño, el formato, es producto de una editorial. Entonces ahí está tu trabajo y es cuando vean la página legal, ¿no? Y ahí, mira, la que encabeza la editorial, el equipo editorial, los que hicieron los dibujos de portada, que muchas veces no aparece eso, ¿no? Hay editoriales hoy, hasta de los grandes consorcios, que no aparece, ¿no? Ni cuando son traducciones, quién lo tradujo, no aparece quién hizo la portada, no dice quién hizo la maquetación, quién hizo la lectura, si es que hubo una lectura, no aparecen esos datos que como que dices, pero espérate, pues qué, o sea, otra vez le dan mucha prioridad a lo abstracto, ¿no? El nombre de la editorial, y es como, la editorial va por delante, sí, pero se les olvida que detrás de la editorial o la consolidación y la importancia de una editorial se debe a personas, y las personas no siempre son los autores. Sí, el autor es el que más destaca, etcétera, y entonces para mí esa es la trayectoria de las esquirlas, ¿no? Para cerrar el círculo perfecto de esta trayectoria de las esquirlas, se necesita de los lectores, y ahí hablamos de ustedes, comunidad de Yo Leo, o personas que están leyendo, perdón, viendo y escuchando esto y que espero que estén leyendo en próximas semanas Trayectoria de las Esquirlas, porque es donde se cierra el círculo, es decir, inicia con Diana y va a terminar tal vez sí con Diana, pero necesita ahí ese eslabón que para lograr cerrar esta cadena perfecta o este círculo virtuoso necesita de los lectores, porque Diana sin lectores no tendría una trayectoria, los lectores, si no conocieran a Diana, pues Diana tampoco tendría un nombre en el mundo del editorial literario, ni como autora, ni como editora. Eso es justamente ahí donde entra esa parte y es importante tomar conciencia de eso. No es que sea grandilocuente ni nada, es justamente generar ese círculo virtuoso. No olvidar que somos una comunidad. O sea, así de simple, así de sencillo, sin importar el artista. Hoy estamos hablando contigo, Diana, pero sin importar quién sea, si es un músico, si es un cineasta, si es lo que sea, hasta incluso otro tipo de trabajos, por decirlo, otro tipo de oficios, el de la casa, los arquitectos, los ingenieros, los albañiles, el que fabrica el cemento, el que fabrica, esos puntitos poco a poco, es justamente haciendo la analogía con una cadena, ¿no? Cada uno de estos eslabones van formando esa cadena, un poco lo que hablábamos al principio de la industria editorial, ¿no? El escritor, la escritora que tiene la idea, pero para lograrlo ya cuajar en un libro, pues precisamente necesita de muchos eslabones, una tradición, hasta el que le vendió la pluma y la libreta, o los programadores para que podamos tener un programa de texto, ese tipo de cosas, los que crean las impresoras, todos esos vericuetos son pequeñas cosas que a veces se nos olvida que detrás del gran producto que tenemos en las manos hay todo unos elementos que de una u otra manera tienen participación, y para mí como que yo quiero ver así, con ese símbolo, trayectoria de las esquirlas, como justamente ver cada uno de esos hilos, ¿no? O sea, muchas veces alabamos los grandes tapetes, las grandes prendas, pero se nos olvida ver esa mirada microscópica que dice, mira, estos son los hilos que lograron formar eso que tanta admiración te causa, y para mí eso es trayectoria de las esquirlas, ver con lupa cada una de estas fibras, y haciendo la analogía con las emociones, pues eso, ¿no? Las fibras que se mueven, que se gestaron para lograr en este caso particular las trayectorias, o el caso particular para darle el título del libro, la trayectoria de las esquirlas. Pero tal vez alguien que te lea ahora y que vea esos textos que leyeron en un blog,
son parte también de esa trayectoria, porque justamente gracias a esos lectores, gracias a esas lectoras, a esas personas que te dieron su confianza en cualquier ámbito, ya sea la creativa o la editorial, pues justamente abonaron ese granito de arena o ese granote de arena que han hecho que tú seas quien eres. Entonces, eso para mí creo que es el valor importante de Trayectoria de las Esquirlas, que invita a la gente a tomar conciencia de lo que es y a quién le debe de una u otra manera. Incluso hasta podremos hablar de relaciones interpersonales, de personas con las que tal vez ya no tenemos comunicación, pero sí, como tú bien decías, no hay coincidencias. Esa persona en ese momento de tu vida era muy importante para vivir, para conocer una perspectiva, incluso para conocer lo malo, porque también se pueden hablar de las malas experiencias y uno aprendió, ¿no? Uno aprendió de esas malas experiencias, como lo que tú decías de a hurtadillas. Ese libro tal vez ya no te representa a No, la Diana de hoy en día, pero sin la Diana de hurtadillas, tal vez la Diana de hoy en día no tendría una experiencia, no tendría una percepción, no tendría un conocimiento bueno, regular o malo, pero que justamente le sirvió o te sirvió a ti en caso particular, Diana, te sirvió para redireccionar el camino o para saber lo que no querías. O, por ejemplo, tú lo conociste desde la perspectiva de creadora. Ahora, como editora, tú dices, yo no replicaría lo de aquella experiencia o viceversa. Tomo estas cosas buenas y etcétera. Ese tipo de situaciones, eso es la trayectoria de las esquirlas y esa sería la invitación. Sí, el chisme, lo boyerista de cómo ha sido la trayectoria de Diana, qué pensamos los que la conocimos y escribimos nuestra perspectiva ahí, perfecto, eso es válido. Pero lo que yo esperaría de la comunidad de Yo Leo y quienes nos están escuchando y viendo es que vieran Trayectoria de las Esquirlas como lo que es, sí un reconocimiento a Diana Ramírez Luna, pero también ese close-up a las fibras de cualquier trayectoria. Hoy estamos hablando de la trayectoria de las izquierdas de Diana Ramírez Luna, pero esto podría ser aplicable a cualquier persona y en cualquier tipo de trayectoria, no solo artística, pero trayectoria de nuestra propia vida, de nuestros docentes, de nuestras familias. Entonces, no sé tú qué piensas o cómo para ti, qué representa Trayectoria de las Esquirlas en este momento de tu vida desde esos dos ejes, la de autora, que ahora tú estás bien ahora viviendo, que alguien te dé recomendaciones, que alguien está maquetando tu propia obra, pero también desde la perspectiva como editora, ¿no? Porque no dejas de seguir trabajando, acabas de compartirnos que va a haber novedades del libro objeto. Entonces, sigue trabajando en la industria editorial como autora y como editora. Entonces, Trayectoria de las Esquirlas, para ti, ¿qué simboliza en este instante de tu vida? como bien decías, y eso quería como acotar, hacer un gran paréntesis, que justo, o sea, yo creo que de las cosas que más me dejó la licenciatura es una cosa tan sencilla o que parecería tan simple, pero me dejó esto, el libro es un proceso comunicativo y ese proceso comunicativo no se cierra, o lo que decías, ¿no? No se completa más bien hasta que hay un receptor, ¿no? Entonces, hasta que no existe ese lector, pues no está completo el proceso. Entonces, bueno, quería hacer esa acotación. ¿Y qué significa? Híjole, yo creo que hay como dices tú, un simbolismo muy emocional, sobre todo, detrás de todo esto, porque sí es como ver con lupa, como acercarte, incluso, podías ver, ¿no? En este texto que escribí, que se llama Vengarse de la realidad, que es el texto que abre el libro, pues vienen ahí también como varias de mis influencias, ¿no? O sea, que está Fresán, que está Volpi, este, pero está sobre todo, bueno, está Ángeles Mastretta por ahí, está Rosario Castellanos, y de ahí viene un poquito, ¿no? Es también como abrir esa parte de mí, o sea, es decir, que vean, pues, qué es lo que he estado leyendo en estos años, qué es qué es lo que me ha marcado, y justo de ahí también es un poco el título, un homenaje a Rosario, que es, yo creo que de las autoras con las que más me identifico, ¿no? Porque creo que Rosario sabía plasmar muy bien como estos dolores humanos, y me atrevo a decir, sí, dolores humanos, pero estos dolores femeninos que muchas veces tenemos, ¿no? Los estándares de belleza son bien altos, son irreales, ¿no? O sea, y los que nos persiguen como mujeres son absurdos de pronto. Entonces, ella hacía muy bien esto de reflejar
pues ese dolor que ella sentía por no poder nunca llenar como esos zapatotes que nos pone la sociedad. Y entonces hay un montón de formas en las que yo me identifico con ella y justo es como este homenaje, ¿no? Trayectoria del polvo, que es un libro de Rosario Castellanos. Quise como hacer esta adaptación del título, que al final de cuentas me gustó mucho, y por ahí también tengo un tema con el concepto o con la palabra esquirla, que es muy emocional también, pero que me recuerda mucho a mis papás, ¿no? Entonces, a los dos, como a mis papás son divorciados, pero entonces tengo un episodio que viví con ellos, como de las últimas veces que quizá del último año que viví con ellos, hay un tema con las esquirlas medio chistoso, podría decirlo. En ese momento no fue chistoso, pero ahora ya lo es que lo veo hacia atrás. Entonces, por impertinencias mías, terminé con esquirlas de vidrio en la planta del pie por andar jugando a la gimnasta. Entonces mis papás tuvieron así como que fue de esos últimos momentos que los vi juntos, entonces, por ahí va un poco este recuerdo. Y pues, la palabra trayectoria también es como bien grande, ¿no? O sea, tiene toda una, todo un significado, ¿no? ¿Qué es eso? O podemos resignificarlo de muchas formas, pero es eso, como mirar hacia atrás, como ese camino que se ha andado, y el que está por venir también. Entonces, para mí representa un poco eso, como la convergencia de pasado con presente, y con futuro también, más bien de pasado con futuro, ¿no? Y también significa, o bueno, representa es como una forma de unirlos de manera también muy simbólica, porque a Hurtadillas, la primera vez que se presentó fue en el Palacio de Minería en el 2013 y ahora se va a presentar por primera vez Trayectoria de las Esquirlas en Minería. Entonces, como unir esos puntos, ¿no? Vamos a reencontrarnos la Diana de hace 11 años y la Diana de 2024 ahí. Entonces, me genera emoción y me genera también un poquito de miedo, ¿no? Porque no sé si a ti te pase, pero recordar y vivir un poco quién eras hace tanto tiempo y que no siempre hemos sido, híjole, yo tengo ahí una relación bien rara conmigo, a veces me caigo bien y a veces no tan bien, entonces como reencontrarme con esa Diana y con esa Diana que sufría tanto también y que no estaba pasando por el mejor momento de su vida, creo que será una gran forma también de abrazarla y de hacer las paces y de decirle: todo está bien, no pasa nada, no tenías por qué sufrir tanto", ¿no? Este, representa eso también, justo estaba pensando hace unos días, este, dentro de poquito va a ser mi cumpleaños, entonces estaba pensando, me ha llevado tantos años hacer como las paces conmigo, y creo que lo estoy logrando, ¿no? Entonces, creo que Trayectoria de las Esquilas viene a enriquecer esa búsqueda o esa cosa de hacer las paces, ¿no? Porque a veces creo que somos bien duros, con nosotros mismos, y tú lo debes saber, por ejemplo, ahora que estuvimos editando tu libro, y lo dices ahorita, ¿no? Tú mismo lo dijiste cuando empezábamos, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo? Y te exiges un montón. Y entonces eso me parece que de pronto somos bien duros con nosotros, entonces creo que también ese fue un gran aprendizaje de Trayectoria de las Esquirlas, que yo, mira, ya a lo mejor después en alguna charla o algo conocerás a los editores de este libro, pero me decían todos como de: "Está bien, el libro está bien". Y yo en una paranoia de: "No, pero ¿qué te parece este verso? ¿Y qué te parece este texto? ¿Qué palabra pondrías aquí?". Me decían: "Cálmate, yo lo veo bien, el libro ya está casi, o sea, respira, tómalo con calma". Entonces, creo que es como, em, darle un poquito un giro a esta aventura, ¿no? Como de debe ser un proceso bello, no lo sufras, tranquilízate
Y creo que esa es también como una enseñanza de vida, ¿no? O sea, si bien ha sido una enseñanza para el libro, también, pues, es una enseñanza para la vida, ¿no? Como de relájate un montón y no seas tan dura contigo misma. Creo que eso ha significado en este punto donde lo veo ahora, donde ya casi estamos en labor de parto, a días de que el libro se vaya a impresión. Sí, y es que es justamente eso, ¿no? Y lo que nos estás compartiendo, y un poco ahorita te voy a pedir que te voy a ceder la palabra otra vez para que muestres el libro, porque incluso la misma portada del libro simboliza esto, ¿no? Es decir, es justamente como este afán nuclear, ¿no? O sea, este afán nuclear de que va viendo, ¿no? Estos círculos, ¿cómo se podrá decir? Algo circular, hemos hablado mucho de cerrar los círculos y el círculo virtuoso y demás, y precisamente, no sé si de manera consciente o inconsciente, aunque lo compartías ya en alguno de tus videos, en redes sociales y demás, esto, ¿no? Como que todo este performance que es la misma edición de la misma portada, ya más allá de los interiores, etcétera, pero enfocándonos particularmente en la portada y lo que hasta se puede desplegar, etcétera, etcétera, es justamente eso, ¿no? Es como de ir al núcleo, ¿no? Es ir justamente al núcleo de lo que eres, ¿no? O tú hablabas un poco de este refrán, de este dicho popular, ¿no? De que en casa de herrero asadón de palo, ¿no? Como que la editora que edita sus propios libros ha tenido conflicto con otras editoriales, ¿no? Un poco recordando lo que viviste. Ustedes no saben el chisme, pero váyanse al otro Yo Leo, cuando hablamos por primera vez con Diana, exactamente, ¿no? Con tu novela, ¿no? Con El Jardín de las Certezas, y tuviste un problema editorial y como que todo el mundo, pues lo primero que te decían de manera impulsiva es, si tú tienes una editorial, ¿qué te estás preocupando? ¿No? Entonces, pero cae eso, ¿no? Tanta, o sea, como has sabido tanto dividir tu vida, ¿no? Es como de, nunca a la Diana editora se le ocurrió editar a la Diana escritora, o sea, como de, pues, ¿por qué? Porque es justamente lo que hemos hablado, la importancia de guardar distancia. Es decir, eso es, o sea, ahorita nos compartías esta Diana creadora, hablándole a sus editores, ¿no? Así como a ti te toca vivirlo cuando los autores están diciéndote a ti, oye, se me olvidó mencionar esto, oye, ahorita revisando manuscritos se me acaba de ocurrir esta idea que podría apuntalar y es como de, no, creo que tu idea está revolviendo más la idea principal, creo que sería bueno dejarlos, no, 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 y ahí es donde uno tiene que aprender a tener la humildad. Eso creo que para mí también otro aspecto que se me olvidaba mencionar hace unos minutos cuando hablaba para mí que simbolizaba tu libro, es eso, la importancia de ser humilde, el saber delegar, el saber decir ya, se acabó, ¿no? Es decir, como de, ahorita hago una pausa, eso es justamente eso, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Es hacer una pausa y es, ya, el libro tiene que salir así, las musas, el trabajo, la talacha, me dice que así debe de quedar y así debe de quedar. En el mundo editorial existen las reediciones y las ediciones aumentadas y corregidas. Si llega ese momento se hará, pero es justo, pero otra vez, tienes que tener esa humildad de que sí, uno es perfeccionista y uno se vuelve loco y está obsesionado y revisa una vez y revisa y hasta soñando, estás pensando y maquilando, pero eso es importante y eso que bueno que tú lo comentas, porque eso es también otro mensaje para las personas, ¿no? Que nos están viendo y están escuchando, que es la importancia de saber generar las pausas, darle tiempo al tiempo, el, y que hay cosas que evidentemente sí necesitan la perfección a la primera, pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que merecen, o sea, por ejemplo, lo que tú decías un poco de hurtadillas, tal vez tú escribirías o reescribirías muchos de los textos que están aquí de otra manera, pero obviamente tú no le puedes pedir a la Diana de hace 11 años que piense como la Diana de ahorita, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Obviamente nos tenemos que exigir lo que tenemos que exigirnos en estos momentos de nuestra vida, en nuestro contexto, pero no le puedes pedir perfección a alguien que no ha tenido experiencias previas, no tiene conocimientos previos, necesita de otras herramientas, de otras vivencias. Entonces, para mí también Trayectoria de las Esquirlas es eso, ¿no? Por un lado, darte el homenaje a ti misma y quitarte un poco de este dicho popular de en casa de herrero asadón de palo, editarte a ti misma bajo tu propio sello, sin olvidar el proceso, sin olvidar que ahora sí sería un poco darle la razón a esa maestra que hizo el comentario jocoso, impertinente, pero que de repente apareciera autora, correctora de estilo, editora, maquetadora, Diana Ramírez Luna, no, que ahora tengas un equipo que es un equipo que tú también has conseguido producto de toda esta trayectoria, que se vea, ¿no? Quién ha maquetado, quién ha hecho, y es justamente estos círculos, ¿no? Estos círculos que se van cercando, van generando esta espiral
por decirlo, ¿no? Esta espiral que va del centro hacia afuera, pero también puede ser de fuera hacia adentro, y estás tú en el centro, precisamente, Diana, es tu obra, es tu vida, pero lo has compartido con otras personas, y entonces tú giraste de tu propio centro hacia afuera, pero también el mundo externo se dirige hacia ti, y entonces es este continuum, por decirlo así. Entonces, ahí está trayectoria de las esquirlas, e incluso desde la portada, insisto, que ahorita, insisto, te voy a dar la palabra para que nos lo muestres y nos expliques un poco este arte, porque muchos dicen que no hay que juzgar un libro desde la portada, pero a veces en el mundo editorial se piensa mucho en la portada para darle ese valor simbólico, para darle ese primer mensaje, esa primera impresión, un poco hablando del circuito de la comunicación, ¿no? Está el que emite el mensaje, y está el contexto, y está todos esos vericuetos que se hablan en las clases de comunicación, pero ahí está. En el caso particular de tu obra y en el caso particular del libro objeto, sí le importa demasiado la portada, ¿no? Como que hace un poco un lado esa frase de no, lo que importa es el contenido, pero dices, pero ¿cómo demonios vas a conocer el contenido si no te acercas al libro? Y entonces la portada, necesitas una portada que te enganche para que quieras leer los interiores del libro. Entonces, justamente, ¿qué te parece si le damos pie a eso un poco también para ya darle recta final a esta charla, Diana? Muéstranos cómo se va a ver trayectoria de las esquirlas, explícanos un poco el arte que hay detrás de él, para que quienes nos están viendo y escuchando corran inmediatamente a conseguir en breve tu libro. Ay, pues mira, qué bueno que mencionaste eso. Ahorita te muestro aquí la portada. Mira, ahí está. Em, Tiene un caligrama esta portada. Bueno, ay, es que son tantas cosas. Y haciendo como que una revisión, dije, a ver, ¿qué denominador común hay en estos 5 libros previos que he publicado? Que, como decías, ¿no? Pues es A Hurtadillas, A la sombra de la ceiba, Estamos aquí, como un bolero, y El jardín de las certezas. Entonces, dije, me costó mucho trabajo como aterrizar esa idea, y viendo las portadas, dije, pues claro, son flores, todos tienen como algo de la naturaleza, salvo A la sombra de la ceiba, que no es una flor, sino pues es un árbol, pero dije, bueno, creo que es algo que tienen como en común y que no fue como adrede. Entonces, pues por eso el tema de las flores, como digamos, siguiendo pues esta tradición, vamos a llamarla, y la intervención del caligrama es de una artista gráfica que se llama Andrea Ramírez, y bueno, es más conocida como Satan Testicles, y pues es mi prima. Entonces, también eso es importante, ¿no? Porque justo como al momento de tomar la decisión, dije, bueno, a ver, ¿a quién puedo buscar para que haga algo, este, pues la portada, ¿no? Para que haga alguna intervención o algo. Y platicando con mi chico, me decía, ¿por qué no le dices a Andrea? Que a final de cuentas ella también es parte de tu historia, ¿no? Es tu familia, y a lo mejor, si bien no tiene que ver o no está inmersa en el mundo de las letras, pues sí es parte de tu historia personal. Entonces, pues bueno, eso por una parte. Y por otra parte, como decías, ¿no? Hizo un caligrama. Entonces, cada uno de estos círculos, cada uno de los niveles, que aquí hay 1, 2, 3, en realidad son 5, que los puedes ver ya cuando los forros del libro se despliegan totalmente. Cada uno de esos círculos representa uno de los libros, ¿no? Es decir, el círculo de en medio, que es el más pequeño o el más visible en este caso, representa el jardín de las certezas, luego viene Estamos aquí, luego viene A la sombra de la ceiba, luego viene Como un bolero, y así, ¿no? Entonces, de esa forma es que se van armando los círculos del caligrama. Entonces, también, de nuevo, pues me parecía que era necesario no hacer una portada azarosa, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. Entonces, pues, a final de cuentas, me gustó mucho. Te repito, o sea, cuando estábamos en el proceso era de: "No, pero ya no me gusta, no, pero ahora, ¿cómo lo hacemos?". Justo porque estoy muy involucrada en todos los procesos, pero mira,
Como te digo, he contado con la perspectiva, con el apoyo y con el conocimiento de personas que saben muy bien lo que están haciendo y cómo se gestiona un libro. Entonces, pues, te digo, doblemente afortunada por eso, porque, pues, no me han dejado sola, porque me han ayudado como a tomar muchas decisiones. O sea, un libro es un cúmulo de decisiones, ¿no? O sea, desde dónde vas a poner el folio, la cornisa, el tamaño, las cajas tipográficas, la tipografía, las combinaciones tipográficas que se van a hacer, dónde va a disponerse el título, el nombre del autor, el logo de la editorial, la página legal, qué tanto, quiénes van a aparecer ahí. O sea, es un cúmulo de decisiones, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay como que no hay manera de que estés armando un libro sin tomar decisiones. Entonces, afortunadamente, ese, proceso más o menos complejo, pues, he estado muy acompañada durante todo ese proceso, y digo, un crédito aparte a mis compañeros de la maestría, que, pues, por supuesto, hacemos libros, entonces ellos han estado dando soporte técnico durante todos estos meses de trabajo, ¿no? Les digo: "Oye, estoy atorada con esto". Ah, alguien viene y me ayuda. Alguien viene y me dice: "Lo puedes resolver con esta tipografía, lo puedes resolver de esta manera". Entonces, pues ha sido una maravilla. De repente se vuelve un proceso tortuoso, pero de repente y la mayor parte del tiempo ha sido un gozo, eh, pues estar editando el libro. Y eso ratifica la analogía con el parto, ¿no? Porque pues justamente el cúmulo de decisiones, qué nombre le vas a poner, en qué hospital lo vas a hacer, quiénes van a ser los padrinos, todas esas cosas, qué ropita y de qué color vas a pintar el cuarto, para que vean que la analogía con el parto no está tan No alejado está de la realidad. descabellada. Sí, No, 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 no está descabellada. no, para nada, todo lo contrario, porque es precisamente eso, uno quiere lo mejor, y eso es justamente la crítica que un poco hablaba de las autopublicaciones mal cuidadas, es decir, porque es este afán, esta ansiedad, de ya quiero ver un libro con mi nombre y demás, pero dices, no, 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 pero no puedes entregarlo así por así, es como si un padre o una madre mandara a su hijo a la escuela sin desayunar, mal vestido, no acorde a las necesidades del clima. Eso es justamente cuando hablamos de esos cuidados, ¿no? No está mal la autopublicación, coincido totalmente contigo, pero bien cuidado. Entonces tienes que tener esa humildad de decir, tengo la suficiente capacidad de yo revisar mi propio texto, ya lo revisé 24,000 veces y ya no necesito un corrector de estilo, pero que sea con conciencia, no por codo o no por soberbia de decir yo lo sé todo. Y entonces, porque muchas veces nos rodeamos de gente que nos hace tantas odas y tú eres un genio y al final terminas descubriendo que nada más terminaste siendo el ciego, perdón, el tuerto en el reino de los ciegos. Y ya cuando lo lee alguien más comienza a notar los errores, ¿no? Y entonces ahí es Alguien que donde nace. sabe. Sí, 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 porque, o sea, justo ese que como editora lo he visto mucho, ¿no? Afortunadamente, el libro objeto no me ha pasado, pero en otras editoriales que he trabajado, uy, no sabes, o sea, me ha pasado, he visto cantidad de cosas donde dicen, no, es que mis amigos me dicen que soy un genio, es que a mis amigos les encanta lo que escribo. Sí, porque tus amigos no saben, o sea, no se dedican a esto, ¿no? Entonces, cuando ese libro se lo das a alguien que sí realmente sabe del tema, sabe de edición, de literatura, que ha leído un poquito más, pues sí, ahí es donde las cosas cambian, ¿verdad? Y donde sí se notan los errores y pues a mí me daría como mucha pena. Y así debería de ser, porque insisto, uno, el consejo que siempre da es, lo que vayas a hacer, hazlo bien, da tu 100% para que no existan esas vocecitas y, ay, es que si te hubieras esperado un poquito más. Eso creo que es también otro de los grandes consejos o de las grandes enseñanzas que nos da de manera indirecta trayectoria de las esquirlas, ¿no? De conocer toda la trayectoria así, que ha sido una trayectoria de enseñanzas, aprendizajes, caídas, levantarse, experiencias, etcétera. Pero bueno, trayectoria de las esquirlas se enfoca demasiado en tu trayectoria hacia el pasado, pero como tú bien decías, también es un vínculo entre el pasado y el futuro. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué sigue para Diana Ramírez Luna en el corto, mediano y largo plazo o a donde tú hayas ya proyectado? ¿Qué sigue para ti, Diana?
Pues mira, ahorita, como tú sabes, los primeros meses, sobre todo de vida de un libro, son de ajetreo en cuanto a presentaciones, todo eso. Entonces, ahorita, después de estos meses de trabajo que han sido, o sea, ha sido trabajo arduo. Aparte, tú sabes que conforme nos vamos acercando a la recta final de la publicación de un libro, es decir, el cierre de edición, es más duro, ¿no? De nuevo la analogía, o sea, son los dolores de parto, porque ya estás acá, o sea, ya, ya va a salir el niño, entonces ese momento es crítico, yo estoy ahorita justo en ese momento, entonces lo que quiero ahorita, a lo mejor los próximos 6 meses, es ya, dedicarme a disfrutar al bebé, arrullarlo, mostrárselo al mundo, entonces, pues justo como tú lo viviste, también tener unos mesecitos de gira, buscar espacios, promociones, presentaciones. Las próximas que tenemos, pues son en el Palacio de Minería, en la FIL, y esa va a ser ay, si me apoyas con eso, pues creo que es el 2 de marzo a las 3 de la tarde. Y tengo una próxima fecha que es el 16 de marzo a las 11:30 de la mañana en la One Leer en Monterrey. Y pues de ahí vemos pues qué ferias siguen. Estaré publicando en las redes sociales, tanto en las mías como en las del Libro Objeto, pues a dónde vamos. Y mira qué bueno, hace ratito que lo mencionaste, yo sabía que algo se me estaba yendo. Cuando hablabas de, bueno, ¿por qué la editora no tiene un libro en su editorial, no? Y quiero hacer esa acotación porque me pasó algo muy bello ahora que fui a la FIL Guadalajara, que muchas veces es mal visto, ¿no? Que te autopubliques o que te publiques bajo tu mismo sello, ¿no? Entonces creo que también eso era algo que me detenía mucho para hacerlo. Y en un foro de edición independiente, una editora argentina, me parece, mencionaba, bueno, hablando acerca de este tema, decía, es que a mí me parece todo lo contrario, me parece que publicar en tu propio sello es darle la seguridad a tus autores y a la demás gente de que confías tanto en tu trabajo como editora que estás depositando también tu obra como autora en ese sello. Y creo que ese fue como ya el último empujoncito de que yo dije, claro, o sea, pues sí, pues sí, y realmente eso es genuino, ¿no? O sea, creo que te ha tocado vivirlo y lo sabes, que yo realmente creo no solo en el proyecto de Libro Objeto, sino creo en los autores que conforman parte del catálogo. Entonces, yo lo repito cada vez que puedo, yo no publico a alguien en cuya obra yo no confíe y que no me convenza en su totalidad. Entonces, por eso hemos creado, yo creo que pues esta familia, ¿no? De decir sí, y vamos a caminar juntos y vamos a trabajar juntos. Entonces, me pareció como importante y bonito mencionarlo también, ¿no? Porque, pues, es como uno de los principales motivos de que yo esté depositando en esta ocasión mi obra en el propio sello, en el propio libro objeto. Creo que aquí aplica la analogía o la frase también popular de taquero que no come de su taco, hay que desconfiar. Y aquí justamente es eso, ¿no? Es decir, uno lo podría ver desde afuera como un acto de soberbia, de no, pues como nadie, seguramente ninguna otra editorial lo quiere editar o publicar, pues tiene que caer en su propio sello, pero también se puede ver el vaso medio lleno al contrario, ¿no? De decir, al contrario, tiene tanta confianza en su producción que su propia obra la pone en su propio, en este caso particular, en su propio sello editorial. Es como la analogía o el paralelismo con lo de los tacos, ¿no? Pues si el propio taquero no come de sus propios tacos, pues significa que no confía en su propio quehacer y demás. Y qué bueno que mencionabas también tus redes sociales. Entonces, ¿qué te parece si compartes tus redes sociales, tanto las tuyas personales como las de la editorial, para que estén al pendiente de estas próximas presentaciones, tanto de Trayectoria de las Esquirlas como de todos los títulos que comprenden a la familia Libro Objeto Editorial, que efectivamente va a haber muchas presentaciones, porque pues ya inicia el año, ya pasó enero, entonces ya como que ya la gente ya a cuesta de enero y todas esas vericuetas de agarrarle el ritmo al 2024, pues van a venir futuras presentaciones, novedades que nos compartías también. Entonces,
¿Qué te parece si nos compartes tus redes sociales y también la página del Libro Objeto, ¿no? Para que conozcan todo y también donde pueden encontrar trayectoria de las esquirlas. Entonces, adelante, Diana. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar las redes sociales de Libro Objeto Editorial? Es correcto. Pues mira, como dices, ahí en libroobjetoeditorial.com, ahí pueden encontrar todos los libros del catálogo, sí, Trayectoria de las Esquirlas, pero Chacharamor, pero la novedad que es Ecos de Monte Olimpo, un libro de poesía buenísimo, y bueno, todos los libros que conforman el catálogo, que tú ya has tenido aquí a varios autores, pero pues el libro de Jorge Meneses, el libro de Adriana Dorantes, de Luis Olaf del Lago, ahí pueden encontrarlos. Es libroobjetoeditorial.com con una sola O, el libro objeto, es decir, se unen las dos palabras. Mis redes sociales son Diana RL-escritora en Instagram, estoy como Diana Cuacuac en TikTok y Diana Ramírez Luna en Facebook. Y pues Libro Objeto Editorial, así aparece en todas las redes. Libro Objeto-editorial es en Instagram. En Facebook está de la misma manera y en TikTok igual. Entonces, ahí ojalá que nos puedan seguir para conocer las fechas de tanto de la publicación de novedades como de las presentaciones. Aprovecho para hacer el comercial de que no solo va a presentarse Trayectoria de las Esquirlas el 2 de marzo, ahí en la Feria del Palacio de Minería, sino que también el 3 de marzo se va a estar presentando Chacharamor junto con un par de libros más de la colección Boleto para cualquier parte a las 12 del día. En el caso de Trayectoria va a ser a las 3 de la tarde y pues la recomendación es que lleguen un poquito antes, quizá 1 o 2 horas antes, porque pues es fin de semana, entonces se hacen filas súper largas para entrar al Palacio de Minería. Pueden aprovechar para, ya que tengan su boletito, pasear un poco por la feria, ver qué novedades hay en otras editoriales y pues ahí nos vemos. Vamos a estar, híjole, les debo el dato de en qué salones, pero porfa vayan a las redes sociales y de cualquier forma en el programa, tanto virtual como impreso de la feria, ahí va a aparecer en qué salones vamos a estar. Pues ya saben, comunidad Yo Leo, tome nota, ¿no? Tanto de las redes sociales, tanto de Diana como de su proyecto que encabeza ella, que es Libro Objeto Editorial, mientras ella lo iba diciendo, iba apareciendo en la pantalla, ¿no? El Facebook, el Instagram, el TikTok, y sí, también ya la editorial ya está muy en avanzada y demás, al igual que el Libro Objeto, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero tiene la página, ¿no? La página principal, donde ahí van a encontrar la tienda virtual, por si acaso ustedes no encuentran alguno de los títulos y demás, pues ahí está la tienda virtual, les llevan los libros hasta la puerta de su casa, entonces no hay ningún inconveniente, a veces también hay cursos para aquellos que estén interesados y demás, pues ahí hay talleres, pues estar ahí al pendiente, las novedades, todos a veces hay promociones, ¿no? Como por ejemplo, en recientes fechas, en recientes meses hubo esta promoción con motivo del 5º aniversario, entonces hay muchas veces ofertas, estén al pendiente, ¿no? Es decir, la comunicación es la base fundamental en estas épocas, pues en el mundo editorial, pues mucho más, ¿no? Saber presentaciones, novedades, ofertas, todo esto, por ejemplo, ¿no? En qué salón se van a hacer las presentaciones, futuras presentaciones de toda la gama de autores y de autoras que comprende la familia Libro Objeto Editorial, donde estoy yo, tengo el honor de pertenecer desde hace unos cuantos meses, entonces ahí también podrán encontrar lo relacionado con mi obra, que es Chacharamor. Pero hoy no estamos hablando de Leonel ni de Chacharamor, sino estamos hablando con Diana. Pero bueno, Diana, ¿algo que más que quieras agregar antes de que nos tengamos que despedir? Bueno, pues sí, me gustaría agregar que pues ojalá puedan acompañarnos ya sea en la presentación de minería o en futuras que habrá, porque el libro va a tener un detalle que pues va a poder ser personalizable. Entonces, pues si lo mandamos a distancia, claro que se puede. Y entiendo que pues en el caso de quienes no están en la ciudad o quienes no están en Cuernavaca, que es donde yo estoy viviendo, pues de pronto puede ser difícil, pero para quienes están aquí como que en el área metropolitana, pues igual láncense a las presentaciones porque les digo, tiene una sorpresita, un detallito y pues para que se lleven realmente un libro único que pues sea únicamente
de ustedes y mío. Muchísimas gracias, Leonel. Gracias por compartir este espacio y también por dejarme a mí compartir con tu comunidad que cada vez se hace más grande. Al contrario, Diana, infinitas, infinitas gracias a ti por tu tiempo, por tu calidad humana, pero también sin pasarlo y sin dejarlo en segundo término ni en otro término, pues gracias por tus textos, ¿no? Gracias por tus textos a la Diana creativa, a la Diana creadora, pero también gracias a la Diana lectora, la Diana editora, la Diana correctora, pues infinitas, infinitas gracias, ¿no? Este espacio precisamente tiene la intención de darle voz a eso, ¿no? Y en tu caso, pues es una voz, es una sinfonía, pues, porque pues eres la Diana creativa, la Diana editora, la Diana que da espacios, que da oportunidades, que confía, que da sugerencias, que da ejemplo. Entonces, pues en tu caso, pues es gracias desde diferentes aristas. Entonces, infinitas, infinitas gracias, Diana. Y pues también infinitas, infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Espero que esta charla haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, no olviden suscribirse a la página, activar la campanita para que sepan cuando estamos publicando nuevos videos, estar al pendiente de las redes sociales, usar el espacio de comentarios para justamente, ¿no? Conocen la obra de Diana Ramírez Luna, pues qué han leído de ella, qué les ha parecido, o si no, pues si les generó esta inquietud, qué les generó esta inquietud, particularmente esta trayectoria de las esquirlas, o bien usar el espacio de comentarios para sugerencias, observaciones o cualquier cosa que ustedes consideren le vaya a aportar al proyecto Yo Leo. A su vez, no olviden estar al pendiente también de mi faceta como escritor, ahora que estoy hablando con mi editora, pues ahí está, que se acerquen también a esa faceta de qué escribo, cómo escribo, bajo el sello de Libro Objeto Editorial, pues acérquense al buen Chacharamor, también sigan las redes sociales de su servidor, ya no solamente el del proyecto Yo Leo, para saber presentaciones y ahí conozcan a quienes les está hablando a través de la cámara, puedan conocerlo en el mundo real. Pero bueno, después de estos anuncios parroquiales, ahora sí, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.